Javier, creo que no se oye. Sí, tenía el micrófono apagado. Es difícil que se oiga con el micrófono apagado. Ahora supongo que se oirá mucho mejor, ¿no? Ahora sí. Vale. Bueno, pues os decía que íbamos a tratar el tema del muestreo de las señales. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Aquí. Entonces, el muestreo de las señales se preocupa del problema de la transformación de la señal continua en señal discreta, proceso al que se denomina muestreo, y del problema de la reconstrucción, de coger una señal discreta y volverlo a transformar en una señal continua, ¿vale? Entonces va a estar el proceso de muestreo, que consiste en coger una señal continua x de t y transformarlo en una secuencia, en una señal discreta, una secuencia x de k, y el proceso inverso, tomar una secuencia x de k y obtener una señal continua x' de t. Reconstrucción. ¿Cuál sería la idea idónea? Pues la idea idónea es que x de t fuese idéntica a x' de t, ¿vale? Pero en la práctica esta asunción es imposible, ¿vale? No va a existir ninguna técnica que nos permita que una señal muestreada y después reconstruida sea exactamente la misma señal, ¿vale? Vamos a introducir cambios, aunque sea el único cambio el propio retraso que introduce el computador en su tratamiento, pero bueno, incluso si nos olvidáramos de eso, a la señal le vamos a introducir ruidos adicionales, le vamos a introducir cosas que no estaban allí antes. Entonces, el muestreo en la práctica lo realiza un circuito que es el conversor digital analógico, y la reconstrucción la realiza otro circuito que es el conversor analógico digital, ¿vale? Entonces, el muestreo consiste en, teniendo una señal continua, ¿eh? Decidir pues en qué momentos tomo los valores de esta señal continua y esta secuencia de valores es lo que se transforma en la señal discreta, ¿no? O sea, nuestra señal continua sería x de t, la señal discreta sería la secuencia
X de K. ¿Vale? Y este es lo que se llama un muestreo periódico. ¿Por qué? Porque el tiempo que dedicamos a tomar cada muestra es siempre constante. ¿Eh? Es que llamamos T, periodo de muestreo, o T es igual a 1 partido por F, y F es la frecuencia de muestreo. A este bloque que realiza esta operación es lo que hemos dicho que llamamos muestreador, y se representa como un conmutador que se activa cada t segundos. ¿Vale? Es la representación que utilizaremos en este. Claro, una vez fijado el periodo de muestreo, pues está claro darse cuenta que habría muchas señales distintas. Si yo tomo una señal, ¿no? Y entonces tengo una serie de valores por los que esa señal pasa en los instantes del periodo de muestreo. Esto sería el tiempo y esto sería, por ejemplo, la tensión de la señal. Podría haber otras señales, por ejemplo, esta señal, que toman el mismo valor que la señal, o sea, tienen, esta sería I de t, esta sería X de t, pues ambas señales, al pasarlas por el muestreador, me daría la secuencia X de K, pero esta otra señal I de t, al muestrearla, me daría la misma secuencia X de K. ¿Vale? Siendo señales distintas. Entonces, este problema se podría resolver aumentando la frecuencia de muestreo. Si en vez de tomar esa frecuencia de muestreo tomásemos una frecuencia que fuera el doble,
pues entonces el problema se resolvería. Los valores que obtendríamos serían distintos. Pero bueno, siempre podríamos dibujar o pensar otra señal que, siendo frecuencia el doble, pues nos diese la misma secuencia. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaría el límite, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que cumplir la frecuencia de muestreo para estar seguros de que la información que obtenemos es suficiente para poder identificar la señal que tenemos en la entrada? Bueno, esto es un poquito complejo, pero bueno, se basa en el análisis a partir de Fourier. ¿Vale? Donde tenemos, pues, podemos llamar una señal x de omega como la integral entre menos infinito a infinito de x de t por elevado a menos j omega t diferencial de t, donde omega es ese parámetro que llamamos la frecuencia. Pero esta frecuencia, desde el punto de vista de Fourier, que hay frecuencias negativas, que es una función periódica de periodicidad 2pi, ¿vale? Entonces, que se repite cada 2pi. Y la transformada inversa de esta señal ¿vale? Y pues a partir de estas dos integrales, sabemos que la secuencia x de k, que será x de k por t, t periodo de muestreo, será 1 partido por 2pi integral entre menos infinito a infinito de x de omega por e elevado a j omega k t diferencial de omega. ¿Vale? Si transformamos el tiempo continuo por el tiempo discreto. La frecuencia x de k, ya vimos que su transformada de Fourier es la secuencia x de omega. De tal manera que cada uno de estos elementos x de k está relacionado a través de su transformada por esta función. Javier, ¿Sí? ¿qué pone debajo del tiempo de muestreo? X de K es igual a X K por T o por K R. por T, xk Vale. por T. Vale, gracias.
¿Puedes subir un segundo? ¿Ahí? Sí, gracias. Ya está, gracias. Vale. Entonces, tendríamos que estudiar a ver si existe alguna relación entre la transformada x de omega que proviene de la secuencia x de k y la transformada x de omega que procede de la señal continua, ¿no? Para ver si hay alguna relación entre estas dos, la que tenemos aquí y la que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Para ver si realmente estas dos señales son la misma. Bueno, pues esto... Vamos a ponerle a esta, vamos a ponerle así para que se distinga una de otra. Entonces al final tenemos que realizando un cambio de omega por Q más 2 pi K partido por T, tenemos que x de Q es igual a 1 partido por T por el sumatorio desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de Q más 2 pi k partido por T. ¿Vale? Entonces, si una señal continua tiene esta transformada de Fourier, ¿no? Representada por Javier, ¿la Q esa está dentro de la fracción de t o no? En lo de omega. sí, Vale. sí, está aquí. Representada por esta función, ¿no? Sería una función de periodicidad 2pi, o sea, en realidad, y aquí es donde chocamos los electrónicos con los matemáticos, porque no... Aquí pi, 3pi, menos pi, menos 3pi, ¿vale? Repetido infinita
mente. Y esto sería de altura. Esto sería de altura 1 partido por t. 1 partido por t. ¿Vale? ¿Qué es lo de VT que pone arriba en el eje de coordenadas? 1 partido por t. Voy a poner un poco más grande. Aquí es lo mismo. Bueno. Vale. Entonces, de este proceso de transformación, lo que nos interesa es que no se pierda información. O sea, que las características de la señal que estamos muestreando estén todas representadas dentro de la secuencia de salida. Entonces, que esa información que tiene la secuencia de salida sea suficiente como para poder reconstruir de nuevo la señal continua. Entonces, se tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera condición es que la señal que estamos tratando sea una señal que se llama de banda limitada. O sea, que si estamos mirando el diagrama de Bode de esa señal, haya una frecuencia de corte ¿vale? O sea, la ganancia y la frecuencia de la señal. Una frecuencia de corte a partir de la cual la señal se atenúe. O sea que la señal x de omega sea igual a 0 para frecuencias superiores a la frecuencia de corte. ¿Vale? Esto sería un diagrama de Bode. ¿Vale? En un diagrama de Fourier, esto vendría representado como una señal que tendría esta forma.
Sus módulos serían decrecientes y luego tendríamos una frecuencia omega c a partir de la cual las señales son módulas. Entonces, si utilizamos un muestreo para una señal de este tipo, que sea del tipo 2pi partido por t mayor que 2 veces omega c, o que t sea menor que pi partido por omega c, su transformada de Fourier, aquí no he pintado t omega c. Su transformada de Fourier sería periódica y tendría este aspecto. ¿Vale? Se repetiría infinitamente. Entonces, en estas condiciones se puede afirmar que x de omega, que es la transformada de, bueno, o sea que la secuencia x de k, cuya transformada de Fourier es x de omega, coincidirá con x de omega, que a su vez es la transformada de Fourier. Esta es discreta, continua, de x de t. ¿Vale? Entonces, si no, ahí. Si por el contrario tenemos que t es mayor que pi partido por omega c, lo que tendríamos es algo parecido a esto.
Entonces, en este caso, el periodo de x de omega es distinto del periodo de la función x de omega. Entonces, no se puede reconstruir, no. Perdona, ¿puedes subir un poco más arriba antes de función discreta? Porque no he visto cómo era el gráfico. Ah, vale. No O se sea, puede reconstruir x de t, ¿vale? Hemos perdido información, ¿vale? Se ha perdido información. ¿Vale? ¿Y eso cómo se va a saber sin ver la gráfica? No, o sea, lo que te basas es en que o el periodo es mayor que pi partido por omega c, o el periodo de muestreo es menor que pi partido por omega c, ¿vale? Vale. Entonces, la condición importante es esa. Claro, la condición que hemos dicho es que la señal sea de banda limitada. O sea, que hay una frecuencia a partir de la cual la señal es nula. ¿Vale? Claro, ¿existen las señales de banda limitada? O sea, cuando nosotros hacemos un diagrama de Bode donde representamos la ganancia, ¿no? La ganancia de un sistema y la fase de ese sistema, por ejemplo, un sistema de primer orden. Aquí tendríamos la ganancia, aquí tendríamos la fase, por ejemplo, aquí teníamos una ganancia de 20 decibelios, aquí podríamos pintar el corte con 0 decibelios y la fase, pues este sería 0 grados. Aquí tendríamos, pues, por ejemplo, menos 90 grados. Un sistema sencillo, un sistema de primer orden, cuando la frecuencia omega va aumentando, pues sí, la señal se va haciendo cada vez más y más y más pequeña. ¿Pero se hace alguna vez nula? No. No se hace nula. Así que al final la transformación de una señal real como esta en el plano de Fourier tiene más o menos este aspecto, ¿vale?
O sea, es como una campana. Y por lo tanto, cuando estamos representando su intersección con las otras componentes, viene a ser algo que tiene de esta forma. Así que tenemos, en una señal real, tenemos este mismo problema que teníamos en una señal en la que el periodo no fuese, no fuese el adecuado, fuese mayor que pi partido por la frecuencia de corte, ¿vale? Teníamos este mismo problema que en este caso, porque, pues bueno, los sistemas no se comportan realmente con este principio, ¿vale? Así que para va. Así que para garantizar el correcto comportamiento del muestreador, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Primero, escoger omega c como frecuencia de corte del sistema. Y segundo, garantizar que T sea igual a pi partido por omega c, al menos, o menor o igual que pi partido por omega c, esta frecuencia de corte, ¿vale? Esto es cuando hablamos en la frecuencia omega c expresada en radianes por segundo. Si trasladamos este teorema a ciclos por segundo, al manejo de las frecuencias en hercios. Al manejo de las frecuencias en hercios, pues entonces lo que diríamos es que el periodo de muestreo T tiene que ser menor que la 2 partido por la frecuencia de corte. O, dicho de otra manera, que la frecuencia de muestreo tiene que ser, la frecuencia de corte tiene que ser
2 veces la frecuencia de corte del sistema. Sería nuestra solución. Vale. ¿Y qué pasa con la... Ahora he dejado de presentar. Sí. Vale. ¿Qué pasa con la reconstrucción de la señal? Bueno, pues la reconstrucción la va a realizar el circuito al que denominamos bloqueador. Entonces, el bloqueador va a tener como entrada una secuencia y va a tener como salida una señal a la que vamos a llamar XR de T, señal reconstruida. ¿Vale? Esta será la señal reconstruida. Entonces, bueno, nuestro problema, como ya he dicho antes, pues es buscar cuál sería el tipo de bloqueador que tendríamos que utilizar para que en un proceso de muestreo y de reconstrucción la señal X sub R de T, pues bueno, fuese aproximadamente igual a la señal X de T, sea lo más parecida posible. Entonces, esta reconstrucción no es posible. O sea, si solo podemos contar con sistemas causales, sistemas que no sean capaces de predecir el futuro, pues no podemos obtener una señal que sea la misma o parecida a la señal X de T que teníamos inicialmente. Vamos a ver por qué.
Este problema, desde el punto de vista matemático, tiene una fácil solución, ¿m? Porque si hemos realizado el muestreo en las condiciones ideales del teorema del muestreo, ¿no? Primero que sea una señal de banda limitada. Segundo, que el periodo de muestreo t será igual a pi partido por la frecuencia de corte, omega 0, frecuencia de corte. ¿Vale? Y pues eso, lo que obtenemos pues es una función de omega, ¿vale? Tendríamos una función en el que llamamos, por ejemplo, HJ de omega, ¿m? Que tendría una función de transferencia. HJ de omega sería t para módulos de omega inferiores a pi partido por t y 0 para módulo de omega mayor que pi partido por t. Entonces, su transformada de Fourier inversa de la función HJ de omega sería H sub J de t, que es igual al seno de omega 0 t partido por omega 0 t, con omega 0 igual a pi partido por t. Y esta función tendría la siguiente forma. Va. Bueno, espera, igual es más fácil esto. Tendría esta forma. ¿Vale? Bien, entonces, a partir de... Javi, una pregunta. Sí, Cuando pones TF, ¿es que decir transformada de Fourier o qué quiere decir? transformada de Fourier inversa, TF menos Vale, 1. vale, gracias. ¿Vale? Entonces, el algoritmo que nos permitiría reconstruir la señal x sobre dt sería igual al sumatorio desde n igual a menos infinito hasta infinito de x sub n
seno de omega sub 0 t menos n tau partido omega 0 t menos n tau. ¿Vale? O sea, esta secuencia que tenemos que reconstruir está compuesta por una suma de funciones sinusoidales donde para conocer el valor de la señal en cualquier instante de t necesitamos conocer el valor de la secuencia desde n igual a menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Bien, podríamos decir, hombre, la parte gorda de la función pues está en este trozo, ¿vale? Podríamos decir, vamos a coger solo hasta aquí la señal, pero es que tiene esta doble componente, o sea, realmente tendrías que coger la señal si este es tu instante, este es el instante y en el que tú estás tomando el valor de la señal, tú conoces todo lo que ha ocurrido desde este instante anterior hasta este momento, pero tú no sabes lo que va a pasar desde aquí hacia adelante, porque esto es el futuro. Y esto es el pasado. Tú sí que puedes saber qué es lo que ha ocurrido, pero no tienes la información de qué es lo que va a ocurrir más adelante con esa señal, ¿vale? Entonces, este algoritmo es no causal y, por tanto, no se puede construir ese sistema, ¿vale? Entonces, este problema de la causalidad no depende del tipo de señal que tomemos, ¿no? Entonces, si reducimos el ancho de banda de la señal, nos encontraremos con el mismo problema. Así que la pregunta sería, ¿qué tipo de bloqueador sí que podemos hacer que sea causal? ¿Vale? ¿Qué tipo de bloqueador podríamos construir que fuese causal? ¿Vale? Entonces, la idea es que para cada punto, si nosotros tenemos una señal continua, para cada punto nosotros fuésemos capaces de generar una curva x sub 1, x sub 2, x sub 3, una curva que aproximase
a la señal original x de t, ¿eh? Y que esta xr de t fuese una función de los términos x de k con... Sí, bueno, vamos a ponerle. X de k, x de k menos 1, x de... x de k menos 2, x de k menos n, ¿vale? Donde no interviniesen términos posteriores al término posterior, o sea, el término actual de la secuencia x de k. ¿Vale? Entonces, eso es lo que buscaríamos, ¿eh? Una aproximación. Entonces, esto se puede ver como un problema de interpolación. Y la fórmula más conocida es la fórmula de interpolación de Newton. ¿Hay otros métodos de interpolación distintos al de Newton? Sí, está, por ejemplo, un método muy utilizado en informática, que es el de las splines, o hay otras aproximaciones matemáticas. Pero bueno, para ver qué resultados vamos obteniendo, pues este método de Newton pues podría ser adecuado. Vale. Entonces, lo que haremos es que la función x de t, que será el polinomio p de t, será igual a x en el instante t sub 0 más x en el instante t sub 1 menos x en el instante t sub 0 partido por t sub 1 menos t sub 0 t menos t sub 0. Entonces, esta sería una interpolación de primer orden. ¿Vale? Entonces, que está definido como el cociente incremental, ¿eh? La primera diferencia dividida por la pendiente que tenemos en esa primera diferencia. Entonces, llamaríamos a este cociente incremental a esta parte x de t sub 1 menos x de t sub 0 partido por t sub 1 menos t sub 0. ¿Vale? Vale.
Si podemos añadir un punto más, el punto t sub 2, entonces definiríamos el cociente incremental ahora de t sub 0, t sub 1 y t sub 2 como x de el cociente incremental de t sub 1 menos t sub 2 menos el cociente incremental de t sub 0, t sub 1 partido por t sub 2 menos t sub 0. ¿Vale? De tal manera que podemos definir de forma recursiva los cocientes incrementales hasta llegar pues al orden n. Esto es coma, no es menos. ¿Vale? Entonces podremos expresar x de t para el sistema de primer orden como x de x de t sub 0 más t menos t sub 0 por x de t0, t1. Bueno, x de t0, t. Estoy en otro sitio. Y el x de t0, t lo podríamos expresar como x de t0, t1 más t menos t sub 1 por x de t0, t1, t. Y el x de t0, t1, t será x de t0, t1, t2 más t menos t sub 2 por x de t0, t1, t2, t. Y así expresar de forma recursiva hasta llegar a el término que En la ecuación de arriba no sería hasta T2.
No, nos quedamos en t. El instante t. T es la variable t, el tiempo. Vale. ¿Vale? De forma continua. ¿Mm? Entonces, si esta era la ecuación del primer orden, tendríamos, expresándolo utilizando este cociente incremental, para un primer orden tendríamos que x de t es x de t0 más t menos t0 x de t0 t. Para un segundo orden tendríamos que x de t sería x de t0 más t menos t sub 0 por x de t0 t más t menos t0 t menos t1 x de t0 t1 t. ¿Vale? Tercer orden x de t será x de t0 más t menos t0 x de t0 t más t menos t0 t menos t1 x de t0 t1 t más t menos t0 t menos t1 t menos t2 x de t0 t1 t2 t. ¿Vale? Y así podríamos seguir expresando esta fórmula de Newton para sistemas que incluyeran cada vez más y más términos de la secuencia. ¿Mm? Entonces, a partir de esta fórmula, podríamos ir construyendo los diferentes tipos de bloqueadores. El primer tipo sería el bloqueador de orden 0. ¿Mm? Entonces, en un bloqueador de orden 0, lo que estamos haciendo es una interpolación de orden 0. ¿Vale? Entonces, x sub r de t será igual a x de kt, o sea, x de k.
¿vale? Entonces, esta reconstrucción consiste en que en el periodo de tiempo kt k más 1t, la señal xr de t es una constante igual al último valor de la secuencia conocido x de k. ¿Mm? Así que si dibujamos la señal, para este bloqueador, la salida que vamos a obtener va a tener esta forma. ¿Mm? ¿Vale? Para cada punto de la secuencia x de k, la señal que vamos a obtener es x sub r de t. Entonces, la función de transferencia de la función de transferencia de este sistema h sub o de omega será 1 menos e elevado a menos j omega t partido por j omega. O sea que tendríamos una respuesta en frecuencias que tendría esta forma. ¿Vale? Entonces, el filtro ideal tendría esta respuesta. La respuesta real, pues, se aleja, ¿no?, de la que tendría ese filtro ideal. Tendría esta forma. ¿Vale? Por lo tanto, no estamos reconstruyendo la señal de forma exacta. Lo que estamos haciendo es que al convertir esta señal en una señal cuadrada, porque al final estamos generando una señal cuadrada que sí, que dice, pues sí, tiene una forma, ¿no?, similar a la señal original, pero estamos introduciendo un ruido, ¿vale? Toda esta parte que estamos introduciendo en ese ancho de banda es un ruido a la señal original. Este ruido puede ser un problema. Pues a veces es un problema, a veces no es un problema. Por ejemplo, una
cosa muy común es si oyes un motor de corriente alterna que está funcionando con realmente la corriente alterna de un enchufe, pues se oyen los cojinetes, oyes el giro del motor, pero no oyes ningún componente adicional. Si oyes un motor que está controlado con un sistema digital que le está introduciendo una señal de este tipo, oyes un pitido en estas frecuencias, ¿eh? Doble, triple, cuádruple de la frecuencia base, ¿vale? Que responden a esos armónicos que está introduciendo el interpolador. ¿Ese ruido es un problema? ¿Que chillen las bobinas? Pues no, pues la mayor parte de las veces no, ¿eh? Puede ser un problema, por ejemplo, constructivo. O sea, si el adhesivo, o sea, normalmente los bobinados de un motor se encolan para que las bobinas se queden fijas. Bueno, pues si esa vibración que está suponiendo ese chillido hace que la cola se remueva o se estropee, pues bueno, pues puede ser un problema de mantenimiento a medio largo plazo, ¿vale? Pero desde el punto de vista del comportamiento del motor, pues la mayor parte de las veces no tiene ninguna influencia, ¿no? Y si queremos que los usuarios pues no se enteren de esto, pues lo que hay que hacer es llevar estas frecuencias, estos picos de frecuencia donde el filtro está generando una señal que no existía antes, a frecuencias que sean no audibles, por encima de los 20 kHz. Entonces, el usuario no se dará cuenta, ¿vale? Bueno, pues vaya mierda de bloqueador, ¿eh? Una de las principales características de este tipo de bloqueadores es que el valor medio de la señal que yo obtengo coincide con el valor medio de la señal que yo tenía, pero estas dos señales están retrasadas de un medio del periodo de muestreo, ¿vale? La señal original y la señal muestreada, su valor medio coincidiría, pero con ese retraso. ¿Vale? Entonces, la existencia del bloqueador por lo menos va a implicar ese efecto secundario, que aparezca ese retraso en las señales. Vale, pues vamos a probar si con un bloqueador de orden superior alguno de estos problemas desaparece, ¿no? Entonces, la ecuación en este caso de x sub r de t será pues x de t en el instante k más x de t en el instante k menos x de
t en el instante k menos 1 partido por t menos, o sea, t sub 1 menos t sub 0, o sea, t, el periodo de muestreo, que es constante. T menos tk. ¿Vale? O si lo queremos expresar en términos de la secuencia, lo escribiríamos de esta forma. ¿Vale? En cualquiera de las dos formas de expresarlo, lo que está ocurriendo es que en el periodo vamos a ver, tengo una señal, vamos a pintar la señal, plus, 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 plus. Vamos a pintar esta señal que originalmente respondería a una señal que tuviese este aspecto. ¿Qué es lo que hace el reconstructor? El reconstructor toma la pendiente del ciclo anterior y lo extrapola en forma de una recta, que es el valor que toma en el ciclo siguiente. O sea, la línea roja sería el valor que tomaría la señal. En este otro semiciclo lo que tendríamos es esta otra línea recta, ¿no? Que sería la interpolación de la pendiente de la señal, y lo que generaríamos es esta línea roja. En este otro ciclo tendríamos esta pendiente y lo que extrapolaríamos es esta línea roja. ¿Vale? O sea que, fijaros, el único caso en el que realmente la señal x sub r de t, ¿no? O sea, la señal, ¿no? X sub r de t ¿Qué ha será dicho la Vera? señal roja compuesta por estos segmentos que he pintado aquí, ¿vale? Y en este periodo de tiempo la Javier, ¿qué ha señal dicho Vera? inicial es nula, porque no tengo información de qué es lo que ha ocurrido antes de este instante, ¿eh? Necesito dos valores de la secuencia para poder calcular el valor de la señal en el siguiente ciclo. Javier, Entonces, lo que tenemos aquí es todavía más feo que lo que teníamos en el caso anterior, ¿eh? La señal reconstruida todavía tiene un peor aspecto y solo funcionará bien cuando tengamos pues una señal muy... Así como hemos puesto la respuesta en frecuencias del filtro anterior, pues ponemos la respuesta en frecuencias de este filtro, en este caso. ¿Vale? Y fijaros que nuestro problema principal, que es la inclusión de ruido en altas frecuencias,
pues sigue presente. Incluso todavía tenemos mucho más ruido a bajas frecuencias, a frecuencias que coincidirían con la respuesta ideal que tendría que dar el bloqueador. Además, quiero decir, de esto pues estaría la complejidad, ¿no?, del propio sistema en sí mismo, porque necesitamos un sistema que recuerde la señal, o sea que tenemos que tener la secuencia de valores x de k conectada por una parte a un circuito de muestreo, sample and hold. Esto es un circuito clásico que supongo que habréis visto en electrónica. Se llama sample and hold, ¿vale? O sea, muestrear y retener, ¿vale? Entonces necesitamos un muestreo de la señal para tener cuál es el muestreo del ciclo anterior, y esto lo tenemos que introducir en un restador, ¿no? Chas, 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 menos, chas, 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 más, chas, 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 chas. Entonces restar la señal muestreada, aquí será x de k, y aquí será x de k menos 1, ¿vale? Entonces la diferencia de estas dos señales es lo que me da la pendiente. Y esto lo tengo que sumar a la señal en el instante actual. Entonces esto es lo que me generaría la pendiente, que tengo que introducir a un integrador para que me haga el producto de esta señal por el tiempo actual. Y la salida de esto, sumarla con la señal en el instante actual. Y esto está desfasado 180 grados, con lo que tendría que poner pues otro circuito. Otro restador para volver a dejarla en fase. ¿Vale? Pues vaya tinglao de circuito. Necesito un montón de... Cuando el bloqueador de orden 0, este sería el bloqueador de orden 1. ¿Vale? Cuando el bloqueador de orden 0, en realidad, ¿qué es lo que necesita? Solo necesita el circuito de sample and hold, ¿vale? Porque yo lo que tengo que hacer es cada t, esto es lo mismo, cada t segundos, muestrear el valor de la señal y mantener ese valor de la señal muestreado hasta el siguiente ciclo, ¿vale?
en un microprocesador, esto, la forma clásica de hacerlo es con un latch. Por ejemplo, un 74 HCT373, ¿vale? Entonces, tenemos aquí conectado el microprocesador, el bus de datos desde 0 hasta D7, y esto lleva una entrada de latch, ¿vale? Pues conectar esa entrada de latch o a una línea de puertos, o desde el bus de direcciones es más fácil, desde A0 hasta las direcciones que tenga este microprocesador, coger algunos bits del bus de direcciones, de la parte alta del bus de direcciones, conectarlo a un 74.138 y una de estas líneas del 74.138 que utilizamos como decodificador de direcciones, conectarlo al latch. Y entonces del latch simplemente ponemos un conversor digital analógico que lleva una tensión de referencia, y aquí tendría la señal X sub R de T, ¿vale? Entonces simplemente con bloques digitales más un conversor digital analógico, pues ya tendríamos el valor del sistema de muestreo y retención. Si tenemos, en vez de un microprocesador convencional, pues un microcontrolador, ¿vale? Pues entonces lo más sencillo hoy en día sería utilizar un conversor digital analógico que utilizase algún protocolo de comunicación digital estandarizado, tipo I2C o SPI, serían los dos tipos de comunicación más convencionales, y entonces ya nos daría la señal XRDT de una forma más sencilla, sin tener que conectar tantos cables al sistema. Y puede ser que estén los dos combinados. ¿Sí? Sí, puede ser que el microprocesador y el conversor digital analógico estén combinados. No se suele hacer. No suele haber microcontroladores que integren dentro un conversor digital analógico. O sea, lo que hacemos es, con un microcontrolador, simular un conversor digital analógico utilizando una modulación de anchura de impulso. Pero realmente no hay un circuito conversor digital analógico en el interior. No es común. No te digo que no es imposible, ¿no? Pero no es común en los microcontroladores convencionales comerciales, ¿vale? Entonces, claro, dice, a ver, esto también se puede ver como si yo tengo un microcontrolador
y yo tengo una línea digital que lo que me saca es una señal de tipo PWM. ¿Vale? Entonces esto lo meto por un filtro paso bajo, un filtro paso bajo, y lo que me obtiene el filtro paso bajo es una señal continua cuyo valor es el valor medio, ¿eh? La tensión media de la salida del PWM. ¿Vale? Y entonces, de esa forma, pues puedo realizarlo, ¿vale? Pero o tengo el conversor digital analógico que me saca la señal continua, o tengo el filtro pasabajos que me saca la señal continua, ¿vale? Esto ya es lo que yo vea más sencillo, más barato. El filtro pasabajos es un amplificador operacional, el conversor digital analógico pues es un chip. Entonces, o una cosa o la otra. Perdón, Javier, ¿puedes subir un poco para arriba? Que me faltaba una copia, o sea, una cosa de copiar. Más, un poco más al de encima, al circuito de encima. Ese, Oh, la mierda esta. eso es. Vale. Que esto no lo toméis como una verdad absoluta, que no funcionará, pero tiene que ser un circuito parecido a este, ¿vale? Porque también que faltaría la parte de muestreo y retención, y faltarían aquí pues conversores digitales analógicos para transformar la secuencia X de K. Esta secuencia es un número, ¿vale? Entonces, para pasar a una señal analógica, aquí necesitaríamos un conversor digital analógico, aquí necesitaríamos un segundo conversor digital analógico, ¿vale? Entonces, porque el sample and hold es un circuito digital, o digital normalmente, ¿eh? Y entonces luego necesitamos dos conversores digitales analógicos para transformar en la señal continua. Y entonces, pues ya la complejidad se dispara. Bien, se pueden se pueden construir bloqueadores de orden superior. Sí, y matemáticamente podemos definir un bloqueador de orden 2, de orden 3, de orden 4. Lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo términos a la secuencia. Pero esto tiene un inconveniente, y es que contra más términos añadimos, más bloqueadores de orden superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues claro, si tenemos un bloqueador de orden 2 y tenemos una señal de este tipo, ¿vale? El circuito, ¿cómo se va a comportar? El circuito no va a poder generar una salida hasta el segundo ciclo. O sea que tenemos aquí una indeterminación de 2 ciclos. Porque durante esos 2 ciclos el circuito tiene que calcular cuál sería la curva que nosotros tenemos aquí y generar una curva a partir de ese valor, ¿eh? Esto sería un orden 2. Si tuviésemos un orden 3,
Pues para una señal parecida a la que hemos pintado, necesitaríamos 3 ciclos para poder empezar a generar una señal. Y en orden superior las señales que generamos son curvas, ya no son rectas, ¿vale? Entonces en la práctica se utiliza siempre bloqueadores de orden 0. ¿Por qué? Pues porque los bloqueadores de orden superior realmente a lo que es a la calidad de la señal no nos aportan mucho más. Son circuitos mucho más complicados de construir y pues eso, no obtenemos un resultado idóneo, ¿vale? Para el comportamiento del sistema. El bloqueador de orden 0, lo que sabremos es que la señal va a ir retrasada medio periodo de muestreo con respecto a la señal idónea, a la señal teórica, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Y el lunes que viene es festivo otra vez, entonces no tendremos clase hasta el miércoles. Pues bueno, pues ya nos veremos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.